Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham, para el canal Candiamigas Audiofix. Capítulo 12. El aire del atardecer empezaba a enfriarse, arrastrando consigo el aroma a tierra húmeda y a las primeras hojas secas del otoño que comenzaba a anunciarse. Candy, con el corazón aún algo agitado por el encuentro con Anthony y el tumulto de emociones que éste había desencadenado, corría por el sendero trasero del colegio. Este camino poco transitado y bordeado de arbustos silvestres era su ruta secreta hacia la colina, hacia el único lugar donde podía respirar. En su bolsillo, protegida por un pañuelo de lino, llevaba los restos de su cena, trozos de pollo frío, un poco de pan y unas migas de queso. Clint, el pequeño mapache huérfano que se había convertido en su secreto y su consuelo, estaría esperando. La idea de verlo, de escuchar sus suaves chirridos y acariciar su pelaje suave eran un bálsamo para su confusión. Lo que no sabía era que una figura alta y sigilosa la seguía desde la distancia, manteniéndose en las sombras de los setos. Terry, después de un día de clases tensas y de sentir la mirada calculadora de Anthony posarse sobre Candy en el comedor, necesitaba verla. Necesitaba asegurarse de que estaba bien, que el recuerdo de su confesión no la había alejado para siempre. Y quizás, en lo más profundo, necesitaba reafirmar esa extraña y nueva paz que sentía en su presencia. Sin embargo, su avance discreto fue interrumpido por una voz que surgió de la penumbra de un rincón donde se acumulaban las herramientas de jardinería. ¡Alto ahí! Terry se detuvo en seco, su cuerpo tensándose al instante. No era una voz de autoridad del colegio, era juvenil, cargada de una arrogancia forzada. Se volvió lentamente. ¿Quién es?, preguntó, su voz clara y fría. Detrás de un carretón y de unos arbustos de boj mal podados emergieron tres figuras. No eran amenazantes por su físico, más bien parecían una imitación torpe de matones de patio escolar. Y a la cabeza estaba Neil Egan. Terry no mostró sorpresa. Solo un desdén helado se apoderó de sus rasgos. Neil, qué pintoresco encuentro. El moreno se enderezó, intentando parecer más alto de lo que era. ¿Qué haces aquí solo, Terry? Este no es el camino a tu dormitorio. La mente de Terry trabajó a toda velocidad. No debes saberlo de Clint. No puedes saberlo. Si lo supiera, lo habría usado ya. Esto es por otra cosa. Mantuvo su expresión impasible. Esto no es asunto tuyo, Ligan. El colegio es lo suficientemente grande como para que pasee por donde me plazca. Sí que lo es, replicó Neil, dando un paso adelante, imitado con torpeza por sus dos compañeros. Cuando se trata de ti y de a quién acosas. Terry arqueó una ceja, un gesto de genuina perplejidad mezclada con fastidio. ¿Acoso? Habla claro. ¿Qué quieres? Queremos que dejes de seguir a Candy como un perro faldero, espetó Neil, encontrando por fin el coraje que el resentimiento le prestaba. Que le des espacio. Que dejes de fingir que te importa cuando todos sabemos que su compromiso es solo por formalizar ambas familias. Una sonrisa lenta, peligrosa, se dibujó en los labios de Terry. No era la sonrisa burlona de costumbre. Era la de un depredador que acababa de identificar a su presa. ¿Y quién dice?, preguntó, su voz bajando a un susurro cargado de amenaza. Que te haré caso, Ligan. ¿Tú y tu ejército de topillos? La burla fue la chispa que Neil necesitaba para justificar la violencia que había planeado. Su rostro se congestionó. Quería hacerlo por las buenas, Granchester, pero veo que con tipos como tú no me queda más remedio que hacerte ver el lugar que realmente te corresponde. Hizo un gesto con la cabeza. Sus dos amigos, con más entusiasmo que habilidad, se abalanzaron. Terry no se movió hasta el último segundo. Entonces, con una habilidad de pelea que hablaba de años de lecciones de esgrima y peleas infantiles en los establos, esquivó el torpe puñetazo del primero, agarró su brazo y, usando su propio impulso, lo envió a tropezar contra el carretón con un sonido metálico hueco. El segundo llegó gritando. Terry simplemente se inclinó a un lado y extendió el pie.
El chico cayó de bruces contra la grava, soltando un gruñido de dolor. Todo había durado menos de un minuto. Terry ni siquiera respiraba con fuerza. Se sacudió imaginariamente el polvo de las mangas. ¿Es eso todo lo que tienen?, preguntó mirando a Neil, que había palidecido visiblemente. Patético. Si vas a jugar a ser un villano, al menos contrata mercenarios competentes. Neil retrocedió, el miedo superando finalmente a la rabia. ¡Maldición!, masculló. ¡Retirada! Sus dos amigos, magullados y humillados, se levantaron como pudieron y retrocedieron tambaleándose, seguidos por Neil, quien lanzó una última mirada de odio impotente antes de desaparecer tras la esquina. Terry los observó irse, su expresión de nuevo impasible. Luego miró hacia el sendero por donde Candy había desaparecido. Un ligero rasguño en el dorso de su mano era el único testimonio del altercado. Se ajustó la chaqueta, que se había arrugado un poco en el forcejeo, y reanudó su camino, ahora con más cuidado, escaneando las sombras por si había más sorpresas. En la colina. El pequeño claro era un oasis de paz. Clint, al escuchar los pasos familiares de Candy, salió de su agujero en el viejo roble con un chirrido de alegría. La joven se arrodilló, sacando su tesoro envuelto en el pañuelo. «Espero que te guste, Clint», dijo su voz suave mientras desplegaba la comida. «Hoy había pollo y un poco del pan que tanto te gusta». El mapache se lanzó sobre la comida con el entusiasmo desenfrenado, sus pequeñas manos ágiles agarrando los trozos. Candy sonrió, olvidando por un momento su confundida mente. Fue entonces cuando escuchó otros pasos más pesados acercándose. Se puso tensa por un instante, pero luego reconoció la silueta alta que se recortaba contra el cielo crepuscular. Cabello castaño desordenado por la brisa, hombros anchos y esos ojos de un azul zafiro que ahora, en la luz dorada del atardecer, parecían menos fríos. «Terry», susurró, no con alarma, sino con una mezcla de sorpresa y de algo parecido al alivio. Él se acercó y una sonrisa genuina, sin sarcasmo, iluminó su rostro al ver a Clint. «Hola, Candy. ¿Cómo está el pequeño bandido?» Se agachó a su lado sin invadir su espacio y extendió la mano para acariciar la cabeza del animalito, que dejó de comer por un segundo para frotarse contra sus dedos con un ronroneo áspero. «Traje unos dulces para él», añadió Terry, sacando de su bolsillo unos bizcochos pequeños envueltos en papel. «Para que tenga provisiones de sobra en su árbol, por si alguien se retrasa». Candy observó sus movimientos y entonces se fijó en el estado de su ropa. La chaqueta, que tenía una ligera arruga en el hombro, y había una mancha de tierra en la rodilla del pantalón, fresca. «¿Estás bien?», preguntó, inclinándose un poco para ver mejor. Terry siguió su mirada. «¿Qué? Oh, esto», señaló la ropa con un gesto vago. «Nada. Descansaba un poco en el pasto más bajo. Creo que me ensucié al recostarme». La excusa salió con naturalidad. Candy lo miró un momento más, buscando signos de que no decía la verdad. Pero su expresión era tranquila, solo un poco cansada. Una sonrisa pequeña, de comprensión, asomó a sus labios. «Ya entiendo», dijo, aceptando su explicación. No había razón para no creerle. ¿Por qué Terry tendría una pelea en un sendero trasero? Terry, por su parte, sentía una calma extraña y profunda al estar allí, en la colina, con ella. El tiempo, que normalmente se arrastraba en las clases o volaba en las tensiones sociales, aquí parecía avanzar a un ritmo perfecto, sereno. Verla concentrada en alimentar a Clint, con el viento jugueteando con sus rizos sueltos, le producía una felicidad simple y abrumadora. Era un sentimiento nuevo, tan nuevo que casi le daba miedo nombrarlo. «Pensé», comenzó Candy, rompiendo el silencio cómodo, «en llevarme a Clint a mi habitación las próximas noches. Las temperaturas están bajando mucho y no quisiera que se enfermara. Aquí, en el árbol, debe de hacer mucho frío».
Terry la miró, sorprendido por la propuesta. ¿Estás segura? Es un riesgo. Si te descubren... Lo sé, dijo Candy, pero no puedo dejarlo aquí tiritando. Además, no quiero darte más molestias a ti teniéndolo en tu habitación. Para mí no es molestia, respondió Terry rápidamente. Al contrario, es entretenido. El único que sufre un poco es Archie. Un destello de diversión iluminó sus ojos. ¿Por qué?, preguntó Candy, intrigada. Porque Clint parece haber desarrollado un gusto particular por la cama de Archie, explicó Terry, intentando contener una risa. La encuentra más cómoda o más cálida, o simplemente le gusta el caos. El caso es que varias mañanas Archie ha amanecido en el suelo, con Clint acurrucado como un emperador en medio de sus sábanas impecables. Y Archie es bastante fanático de su espacio personal y de la limpieza. La imagen del siempre pulcro y alegre Archibald Cornwell desalojado de su propia cama por un mapache bebé fue demasiado para Candy. Soltó una carcajada clara y genuina que resonó en el aire fresco de la colina. Era un sonido que Terry no había oído mucho y que le llegó directamente al corazón. «Ya me lo imagino», dijo Candice, secándose una lágrima de risa. «La expresión de Archie debe ser épica». «Ya sé», asintió Terry sonriendo también, disfrutando del sonido de su risa. «Es un espectáculo digno de verse». Luego, Terry sacó algo de su bolsillo, un pañuelo de seda fino, de color azul pálido. Con movimientos cuidadosos, lo anudó suavemente alrededor del cuello de Clint, formando una pequeña bolsita. «¿Qué haces?», preguntó Candy, observando con curiosidad. «Es por si pasa algo», explicó Terry, terminando el nudo y asegurándose de que no apretara al animal. «Si Clint necesita algo o si necesitas enviar un mensaje y no puedes salir, puedes poner una nota pequeña aquí. Clint sabe cómo llegar a mi ventana. Él puede ser nuestro mensajero». Se dirigió al mapache, que lo miraba con sus ojos brillantes. «¿Verdad, Clint? Será nuestro correo secreto». Como si hubiera entendido cada palabra, Clint emitió un suave chirrido y movió la cola con energía, frotando su cabeza contra la mano de Terry. Candy observó la escena y una oleada de emoción la invadió. No era solo un gesto práctico y adorable, era la implicación. Nuestro mensajero. Era una alianza, un pacto tácito entre ellos, sellado por un mapache huérfano y un pañuelo de seda. Una sonrisa amplia, libre de dudas y de tensiones, iluminó su rostro. «Parece que te entiende», dijo, su voz cargada de una calidez que Terry no le había oído nunca dirigida a él. «Me parece una idea maravillosa». El pasillo, ahora iluminado por las frías lámparas de gas que comenzaban a encenderse, ofrecía un contraste sombrío con la paz dorada de la colina. En una esquina, apartado del flujo de estudiantes que regresaban a sus dormitorios, Anthony Brown esperaba con los brazos cruzados y una expresión que había perdido toda su cálida cordialidad. Sus ojos azules, ahora del color del hielo en un día despejado, se posaron en el grupo que se acercaba con desdén. Milligan y sus dos secuaces llegaron jadeantes, sus uniformes desarreglados, con tierra en las rodillas y una expresión de derrota humillante en sus rostros. El aire que los rodeaba olía a sudor y a fracaso. «Tardaron mucho», comentó Anthony, su voz plana, sin rastro de la melodía amable que usaba con Candy. Neil se detuvo, apoyándose contra la pared de piedra para recuperar el aliento. Salió algo mal», logró decir, evitando su mirada. «Él golpeó a mis chicos. Fue rápido, más rápido de lo que pensábamos». Anthony cerró los ojos por un instante, un gesto de paciencia agotada. «¿Qué? Les dije que lo abordaran cuando estuviera solo, que usaran la sorpresa y la fuerza del número. Dijeron que sabían lo que hacían». Su mirada recorrió a los dos jóvenes magullados que bajaron la cabeza. «Parece que su conocimiento se limita a la teoría. No sabíamos que era tan bueno peleando.
masculló uno de los chicos frotándose el hombro dolorido. Evidentemente, replicó Anthony, su tono cortante. Terry Granchester ha tenido tutores de esgrima y equitación desde que podía caminar. No es un holgazán de ciudad. La fuerza bruta sin estrategia es inútil contra alguien como él. Neil, sintiéndose aún más pequeño bajo el desprecio de Anthony, se enderezó con un último resto de orgullo. Encontraremos otro modo de hacer que Candy no lo vea como una opción. Anthony soltó un suspiro que era más bien un bufido de desprecio. Si quieres que Candy deje de ver a Terry, necesitas algo mejor que golpes torpes en pasillos oscuros. Necesitas inteligencia, estrategia, algo que dude de él, no que lo convierta en una víctima que ella pueda compadecer. Hizo una pausa, sus ojos calculadores fijos en Neil. Por lo mientras yo haré algo por mi parte, algo que construya en lugar de destruir de manera tan burda. No me decepciones otra vez, Ligan. No tengo tiempo para incompetencia. Sin esperar respuesta, Anthony giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo, su figura rubia desapareciendo en la penumbra con una elegancia que a Neil le resultó irritante. Uno de los amigos de Neil, el más magullado, se atrevió a hablar. Neil, ¿crees que ese Brown esté realmente de nuestro lado? Parece que solo le importa su propio juego. Neil lo miró y en sus ojos aún ardía el resentimiento, pero ahora mezclado con una chispa de comprensión más astuta. «Bromeas», dijo con un tono amargo. «Anthony no está del lado de nadie más que del suyo propio, pero nos dio información valiosa sobre Terry y tiene acceso a Candy de una manera que nosotros no. Por ahora, su lado coincide con nuestro objetivo, sacar a Terry del camino». Una idea, lenta y venenosa, comenzó a formarse en su mente. Tengo una idea, algo que no requiera puños. Al día siguiente, durante el periodo de descanso, el pequeño jardín botánico anexo al invernadero. Patty y Candy paseaban entre los macizos de flores de otoño, los crisantemos y las dalias ofreciendo explosiones de color púrpura, amarillo y rojo contra el gris de la piedra. «Oh», dijo Patty, observando la expresión distraída pero tranquila de su amiga. «Parece que Terry y tú están en una tregua, o algo más. Ayer volviste con una sonrisa que no te había visto en semanas». Candy sonrió, jugueteando con una hoja de boj que había arrancado distraídamente. «Solo un poco, es complicado, pero es agradable, por lo menos ahora no estás siempre a la defensiva conmigo». «Bueno, de todos modos», insistió Patty bajando la voz, «deberías decirle lo que sientes, o al menos decidir lo que sientes». No tuvo tiempo de especificar porque en ese momento, como si hubiera sido convocado por la conversación, una figura apareció en el arco de entrada del jardín. Anthony Brown, vestido con su impecable uniforme, sonreía con esa calidez perfecta que parecía encender el espacio a su alrededor. «Hola, chicas», saludó acercándose. «Creo que no soy el único al que le gusta refugiarse aquí entre tanto latín y tanta piedra». «Anthony», dijo Candy, sintiendo un leve golpe de sorpresa seguido de esa familiar timidez que su presencia siempre le provocaba. «Sí», respondió él, su mirada azul recorriendo su rostro. «Este lugar tiene una tranquilidad que el resto del colegio parece haber olvidado». Luego, su atención se desvió deliberadamente hacia la mano que Candy tenía medio escondida tras la espalda. «¿Qué llevas ahí?». Candy, sorprendida por su perspicacia, mostró la hoja de boj. «Oh, no, solo esto». Pero su mirada se fijó entonces en la mano de Anthony, que mantenía cerrada a un lado como si ocultara algo. Anthony siguió su mirada y sonrió, un gesto de complicidad. «Ah, esto». Abrió la mano con lentitud, revelando lo que sostenía. Una sola rosa, pero no una rosa común. Era de un blanco puro, casi translúcido en los pétalos más exteriores que se volvían de un suave color crema hacia el centro. La forma era perfecta, sin una sola imperfección, y un tenue aroma dulce y algo especiado emanaba de ella.
Patty dio un pequeño paso adelante, sus ojos de naturista brillando. Es una especie nueva, no la reconozco. La forma de los pétalos, el aroma, es distinta. Anthony asintió con orgullo modesto. Así es un pequeño proyecto personal, un cruce que he estado cuidando en el invernadero privado del profesor de botánica. Me dejó experimentar. Aún no tiene un nombre oficial. Su mirada se posó en Candy, intensificándose. Y tomé la más hermosa, la primera que ha florecido perfectamente. Para ti, Candy, toma. Extendió la rosa hacia ella. Candy la tomó con cuidado, como si fuera de cristal. La frescura del tallo, la suavidad aterciopelada en los pétalos, la belleza simple y exquisita de la flor era un regalo de una delicadeza abrumadora. «Es hermosa», susurró, totalmente sincera. «¿Estás seguro de que quieres dármela?» «Muy seguro», la interrumpió Anthony, su voz suave pero firme. «Las cosas hermosas deben estar con quienes pueden apreciarlas realmente». Hizo una pausa, observándola sostener la rosa contra el fondo de su vestido oscuro. Sus ojos se iluminaron con un destello de inspiración. ¿Pasa algo?», preguntó Patty, intrigada por su expresión. «Así, viendo a Candy con la rosa», dijo Anthony como si hablara para sí mismo. «Se me vino un nombre, perfecto, lo tengo». Miró directamente a Candy y una sonrisa amplia, satisfecha, iluminó su rostro. «Se llamará Dulce Candy, en honor a la hermosa niña que conocí y que es tan única y delicada como esta flor». Candy sintió que el aire le faltaba. La flor llevaría su nombre. No un apodo burlón como Tarzán o Mona Pecas, sino un nombre poético, halagador, eternizado por una nueva especie. Era un honor monumental, íntimo y público a la vez. «Se llama como yo», logró decir aturdida. «Me encantaría», continuó Anthony, aprovechando un momento de conmoción, «que después vinieras a ver el jardín donde planté las demás. Te mostraría el proceso, cómo cuidarlas. Sería un placer compartir eso contigo». La invitación era natural, educada y venía acompañada del regalo más romántico que Candy había recibido en su vida. ¿Cómo podría decir que no? Me encantaría», respondió casi en un suspiro. La sonrisa de Anthony fue triunfal, aunque mantuvo su dulzura. «Entonces, hasta mañana, después de la primera clase. Te espero en la entrada del invernadero». Con un último y significativo vistazo a la rosa en sus manos, se inclinó ligeramente y se alejó, dejando a las dos amigas en un silencio cargado. Patty lo observó irse, luego se volvió hacia Candy, que seguía contemplando la rosa blanca como si fuera un artefacto mágico. «Una rosa», enumeró Patty con los brazos cruzados, «que es una especie nueva, con tu nombre. Una cita privada en el invernadero. ¿Qué más falta? ¿Que te pida salir formalmente con él? Porque esto, Candy, esto es una declaración de intenciones muy directas». Candy alzó la vista, su rostro era un torbellino de emociones. «¿Qué dices, Patty? Claro que no. Es solo un interés botánico compartido, un gesto amable». ¿Amable? Patty no pudo evitar una risa corta. «Candy, los gestos amables son prestarte un libro o traerte un té cuando estás resfriada. Esto es obvio que te intenta cortejar y no creo caigas rápido», añadió, su tono volviéndose más serio, «porque lo único que estás pensando ahora es en Terry. Hace unas semanas tú misma decías que Anthony era tu tipo de chico, el príncipe que querías». Candy bajó la mirada a la rosa, el nombre le quemaba los dedos. «Sí», admitió, su voz baja, «eso dije». «¿Entonces?», presionó Patty suavemente. «¿Qué ha cambiado? ¿O es que, en el fondo, nunca fue Anthony quien te gustaba de esa manera?» Candy se sentó en un banco de piedra cercano, abrazándose las piernas. La rosa descansaba sobre su regazo, una acusación silenciosa de belleza. «No estoy segura», confesó mirando hacia los macizos de flores sin verlos. «Anthony es dulce, tierno, educado. Sus atenciones me hacen sentir especial,
Me ponen nerviosa, en el buen sentido, pero con Terry hizo una pausa buscando las palabras. Con Terry todo es impredecible. Se enoja sin razón aparente, dice cosas terribles, es sarcástico y difícil, pero también es divertido en su manera rara. Y cuando estoy con él, incluso cuando discutimos, pierdo la noción del tiempo. El mundo se reduce a nosotros dos y a lo que sea que esté pasando entre nosotros en ese momento. Con Anthony siento que estoy en una obra de teatro donde yo soy la dama y él el caballero perfecto. Con Terry siento que estoy viviendo, aunque a veces sea incómodo, doloroso o confuso. Patty se sentó a su lado, escuchando en silencio. La confusión de su amiga era genuina y profunda. Simplemente, concluyó Candy con un suspiro que venía de lo más hondo. No sé si lo que siento por Terry es algo más que la complicidad forzada de dos amigos atrapados en el mismo destino, o si es solo eso. Y ahora con Anthony siendo tan claro, tan perfecto, todo es aún más confuso. Patty puso una mano sobre su brazo. Candy, dijo, su voz llena de comprensión, el corazón no es un laboratorio, no sigue reglas lógicas. Y a veces el príncipe de los cuentos no es el que llega con la rosa más perfecta, sino el que te hace trepar un árbol contigo, se mancha las manos por cuidar un secreto y te mira como si fueras un misterio que vale la pena descifrar, no un trofeo que colocar en un jarrón. Solo tú puedes saber qué es lo que realmente quieres, pero no dejes que la perfección de una flor te ciegue ante el desorden real de un sentimiento. Continuará.